único que nos queda y aquello que es de suma importancia. Pero no sin antes pedirte que me acompañes al libro de Juan. Hoy quiero hablarte de propósitos y proyectos. Propósitos y proyectos. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Te voy a hablar de propósitos y proyectos. Capítulo 16 de Juan, ¿ya lo tienes? Dice así la preciosa palabra de Dios en el nombre de Jesús. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os los dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Voy a volver a repetir y después continúo. Versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Voltéame a ver, por favor. Qué difícil, hermano, qué difícil. El Señor mismo dice, os conviene que yo me vaya. El Señor Jesucristo, aquel que levantó muertos, aquel que le devolvió la vista a los ciegos, aquel que hizo andar a los cojos y a los paralíticos, aquel que resucitó a Lázaro, aquel que pronunció el sermón de las bienaventuranzas, aquel que convirtió el agua en vino para que mucha gente se alegrara y para que entendieran y comprendieran que el matrimonio o unas bodas es algo de sumo placer. Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, llevando todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades. Jesucristo, el que dio la vida por ti y por mí, aquel que no tuvo el menor miramiento en decir yo pago por ellos, aquel que a sabiendas de que lo iban a torturar, a masacrar, a desfigurar, como dice en el libro de Isaías, nunca echó marcha atrás. Aquel que aún llorando gotas de sangre, seguía orando por ti, por mí. Ese mismo dice, conviene que yo me vaya. Y a veces decimos, ¿cómo conviene que se vaya alguien que es el autor y consumador de la vida y es el autor y consumador de nuestra fe? ¿Cómo conviene si es Él el mediador de un nuevo pacto, si es Él el que trae la solución a nuestra problemática? ¿Cómo es que conviene más que se vaya y que deje aquí a una humanidad, donde estamos tú y yo, incrédula, una humanidad falta de fe, una humanidad cavilante, una humanidad, un género humano completamente desviado, un género humano completamente corrompido, un género humano completamente distorsionado de ideas y con filosofías y sutilezas
que más bien nos llevan a otra cosa antes que acercarnos a Él. Pero Él es bien claro, dice, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Está diciendo Jesucristo que Él no era suficiente para salvar la problemática del mundo. Déjame decirte esto. El Señor Jesucristo vino en carne. Vino en carne. ¿Cuántos lo creen? Vino en carne. Y aún siendo el Hijo de Dios, viniendo en carne, el problema que tenía para resolver, Él habitaba en Judea y se tenía que trasladar en carne a otra provincia y se tenía que trasladar en carne a otro lugar. Si estaba en Poza Rica, no podía estar contigo en Álamo para solucionar tu problema, porque en carne no era omnipresente, porque en carne no tenía la facultad de la deidad, porque no era omnipresente. Y al ver tanto problema en tantos lugares del mundo, decía, conviene que yo me vaya, conviene que ahora sí haga uso y recurso de mi deidad, porque ahora no tan solo me van a tener a mí, y vamos a atacar el problema desde 3 lados. Mi Padre que es el que todo lo ve, yo a su diestra intercediendo, porque no hay otro mejor que los comprenda que yo que habité con ellos. No hay otro que los comprenda más que yo que estuve en carne y que fui tentado en todas las cosas, pero sin pecar. Pero al no pecar yo y al no hallarse mentira en mí, eso no quiere decir que no sé lo difícil que resulta para ellos llevar una vida santa, justa y recta como yo la quiero. Entonces tengo que elegir algo mejor. Por eso les decía, conviene que yo me vaya, porque así no tan solo tendrán un abogado a la diestra del Padre, sino tendrán un intercesor, tendrán alguien que le diga al Padre, que le conceda al Hijo todo lo que le están pidiendo sus hermanos. Alguien que le diga al Padre, mira Señor, Jaime peca, pero está en la carne, pero su corazón te pertenece. No le tomes en cuenta su pecado. Mira Padre, ahí está otro hijo mío, ahí está otro hermano mío, que al ver la tentación cedió. Ahí tengo otro hijo, otra hija, que pese a la sabiduría que yo les quiero inculcar, todavía peca de insensata, porque está queriendo resolver las cosas como ella entiende, y su familia es un desastre. Padre, intercede por ellas. Envía por favor a tu Espíritu Santo. Envía a tu Espíritu Santo para que no tan solo esté un lapso temporal, no tan solo esté temporalmente con ellas, sino que habite y cohabite con ellos. Entonces, yo hoy te voy a hablar de proyectos y propósitos. ¿Por qué? Porque tú que estás aquí el día de hoy, voltéame a ver, por favor, voltéame a ver. Si eres madre de familia, voy a poner de ejemplo a mi hermana, que ya tiene, hace apenas unos días, hermano, apenas unos días, ella venía con su esposo. Ahora viene ella, su esposo y su criatura. Entonces, los proyectos y los propósitos tienen que ser cambiantes, tienen que ser variantes, tienen que ajustarse a la medida de. ¿Por qué? Porque todo está en evolución, la familia está creciendo, esa criatura necesita protección, necesita orientación, necesita instrucción, y nadie mejor que los padres para dárselo. Por eso el Señor, consciente de todas tus necesidades y mis necesidades, voltea para acá por favor. A mí me gusta que me vean cuando estoy dándote la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al tener tú fijos
ojos en el que está predicando la palabra, no te vas a perder absolutamente de nada. No te preocupes si la de enfrente o el de enfrente trae aretes o cómo trae los zapatos. No, hermano, lo que te va a salvar la vida es la poderosa palabra de Dios. La que va a orientar tu brújula y la brújula de tu familia es la poderosa palabra de Dios. Lo que le va a dar solución a tu problemática es la poderosa palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Entonces dice aquí, conviene que yo me vaya. Conviene que yo me vaya. ¿Pero por qué conviene? Mira lo que dice 7. Pero yo os digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, ¿qué hará? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, qué tarea tan difícil. Qué tarea tan difícil para ti y para mí. Te lo voy a poner así de sencillo. Pero para esto, ponle un dedo ahí. Y acompáñame al libro de Jonás. Voy a utilizar una historia bíblica para que tú y yo veamos a veces la problemática. Si yo te preguntara en este momento, ¿cuántos viven en tu familia o cuántos viven en tu hogar? Y si los sentaran a todos, vamos a suponer que hay 7 en tu familia y a los 7 se les da un papelito y un lápiz y se les dijera, en secreto cada uno va a poner un nombre de quién es el elemento de esta familia que está causando más problemas para que se vaya, ¿sí? O para hacer algo con él. Si te dieran ese papelito, ¿a quién pondrías de tu familia? Todos los de ahí saben cuál es el elemento que está causando más problemas, hermano. Todo mundo sabe quién es la raíz de todos los problemas. ¿Qué tiene que ver eso con lo que te estamos? Yo no te puedo mostrar el poder de la palabra de Dios si no te lo complemento con una historia, con una ilustración, con una anécdota, y qué mejor que sea bíblica, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito aquí es verdad. Amén. Dice aquí en el libro de Jonás, capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Voltéame a ver. A veces en una familia, aunque ya conozcan las cosas de Dios, aunque ya asistan al templo, a veces queremos hacer como que no conocemos la palabra de Dios. Queremos hacer como que somos ignorantes del versículo que nos atañe. Como por ejemplo cuando le estamos faltando el respeto a nuestra esposa y ya tenemos varios años y sabemos que hay un versículo que dice, maridos, vosotros maridos también igualmente vivir sabiamente para con ellas, dándoles honor como a vaso más frágil, como a herederas y coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mas sin embargo, el versículo que tantas veces hemos repetido, lo ignoramos voluntariamente, hermano. Así Jonás estaba ignorando voluntariamente y quería huir de la presencia de Dios, cosa que es imposible. Así es que para que tú y yo vayamos sentándonos y vayamos agarrando cada uno la parte que nos corresponde, déjame decirte esto, que tú y yo jamás podremos huir de la presencia y del ojo de Dios. Amén. Dice aquí, Jonás se levantó, versículo 3, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Halló una nave. Te lo voy a aplicar. Tu hogar es como una nave. El capitán tiene que ser el padre de familia. La madre de familia tiene que ser el ayudante del capitán. Y tus hijos tienen que ser los marineros de a bordo.
pero el timón lo lleva el varón. Y esa nave tiene que partir, porque la vida es un viaje. Y esa nave tiene que estar perfectamente bien tripulada, tiene que estar perfectamente bien dirigida, tiene que estar perfectamente bien asesorada. ¿Para qué? Para que llegue a feliz puerto. Pero todo lo que hemos estado tratando anteriormente, ahorita las familias, hermano, parecemos barcos a la deriva, hermano. A veces agarra un poquito el timón el papá, y cuando se fastidia, pues lo suelta. Yo ya me cansé. Y a veces lo agarra la mamá. Eso no me corresponde. Y a veces el hijo mayor ni siquiera se da cuenta porque él está entretenido en sus cosas, hermano. Y ahí anda el barco para allá y para acá. Dice aquí, halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Hasta dónde se quería ir? Lejos. A veces, voltéame a ver, a veces los miembros de una familia dicen, ¿cómo quisiera largarme y ya no regresar? ¿Por qué? Porque cuando regreso aquí hay puros problemas. Porque cuando regreso aquí no veo caras largas. Porque cuando regreso aquí no encuentro el calor de hogar preferible. Estoy mejor allá con mi tío, estoy mejor allá. Incluso muchos niños buscan el refugio de las calles, y es debido a la problemática que estamos enfrentando, hermano. Los niños de la calle no se van, nadie se va donde lo quieren, nadie se va donde encuentra afecto, nadie se va donde lo comprenden, nadie se va, hermano, donde sabe que está perfectamente bien. Todo mundo huye del maltrato, todo mundo huye del abuso, todo mundo huye del autoritarismo, todo mundo huye donde alguno de los miembros de la familia no quiere que por respeto le hagan caso, sino autoritariamente imponer sus reglas. Quería huir lejos, pero el que le estaba ordenando era Dios. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. A veces hay problemas tan graves en tu hogar que tal parece que el hogar va a sucumbir. Hay cosas tan graves como la falta de respeto. Hay cosas tan graves como que la economía. Muchos dicen que cuando entra la necesidad o la miseria, sale el amor. ¿Sí lo has escuchado? Que cuando entra la miseria, sale el amor. ¿Por qué? Porque cuando hay abundancia, cuando hay bonanza, se satisfacen supuestamente todas las necesidades básicas, menos las afectivas. Pero se soporta más. ¿Por qué? Porque una falta o un error lo cubres con un presente, lo cubres con un regalo o lo cubres con una atención. Si tuviste una falta de respeto o algo que fue en agravio de tu esposa o de tus hijos, pues simplemente porque hay dinero los invitas a comer. Simplemente le compras una blusa, un pantalón, le compras algo que sabes que le agrada y con eso bastó. Hermano, pero aquí estamos viendo algo que dice aquí que Dios mismo levanta a veces problemas en los hogares para ver quién es el aprobado. Dice aquí, pensaron que se partiría la nave. 5, y los marineros tuvieron ¿qué? Tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres. Yo investigué qué eran los enseres. Entonces los enseres son aquellos accesorios necesarios para algún fin. O sea, por eso te digo, dice que cuando vieron que la nave andaba así como puede andar tu hogar, ¿a quién echarías? O sea, llamándole enseres o tomando como ejemplo comparativo a alguien que esté causando mal, ¿a quién echarías? A veces no es necesario, porque el hijo que no quiere entender le dice a la madre, ¿sabes qué? No te quiero ni ver aquí. Nada más vienes a comer y nada más vienes a preocuparnos. No te quiero ni ver. Es más, ya ni regreses. Dice aquí, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres
que había en la nave. ¿Para qué? Voltéame a ver. A veces, ¿cómo descargarías tu hogar de tanto problema? ¿Cómo descargarías tu propia persona? ¿Cómo te sentirías aliviado o aliviada? ¿Con que cambiara a quién? ¿A quién pondrías en el papelito? Pondrías a alguien, pero no te pondrías tú, hermano. Ahorita lo vamos a ver. Al que menos pondrías sería a ti. No, pues que me echen a mí. ¿Por qué? Y ahorita voy a entrelazar. ¿Por qué era importante que se fuera Jesús y que dejara al Espíritu Santo? Porque lo primero que iba a hacer el Espíritu Santo es traernos convicción, convencernos de qué, de cómo soy, hermano, nada más, de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿de cuáles pecados? De los de aquel, no, de los míos. De justicia, de las injusticias mías, y de juicio, de lo pronto que soy para juzgar a los demás y de lo pronto que soy para criticar a los demás. Se necesita, es importante, es trascendental que el Espíritu Santo habite contigo y te esté diciendo constantemente qué es lo que estás haciendo mal, para que quites todos los enseres y descargues toda la carga que le has puesto a tu familia, tú, si eres el responsable. Dice aquí, dice un texto bíblico que nosotros nos tenemos que despojar. Yo te tengo que despojar de las cargas que yo he puesto sobre ti. Tú me tienes que despojar de las cargas que tú has puesto sobre mí. A veces somos abusivos, somos tiranos, somos inquisidores, somos egoístas, somos muchísimas cosas, pero nunca pensamos que somos nosotros los que estamos mal en el hogar. Sigo con el relato. 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado, ¿a dónde? Al interior. Voltéame a ver. Lo que estaba arriba en la nave eran los enseres y era lo que se veía. Lo que tú proyectas, y a veces la farsa que salimos a escenificar a la sociedad. En la sociedad a veces queremos parecer el buen padre, el buen esposo, la buena esposa, el buen hijo respetuoso, el hombre trabajador, el hombre responsable. Mas sin embargo en el interior hay más cosas, hermano. Y en el interior estaba el problema de esta nave. Allá abajo estaba el problema. ¿En dónde está el problema de tu hogar? ¿En dónde radica? ¿En lo que decimos, hacemos, o en lo que nos callamos y hacemos en oculto? 5. Para descargar. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, como si no pasara absolutamente nada, hermano. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijo cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Te voy a poner un ejemplo. Oye, ¿y por qué no podemos avanzar? ¿Por qué no nos rinde el dinero? A ver, vamos a hacer cuentas. Te estoy dando una problemática del hogar. ¿Por qué siempre andamos al estire y a la floja? Pues resulta que el patrón de la nave no ha dicho que tiene otra nave por allá, hermano. ¿Sí? No ha dicho que tiene otra navecita por allá, que tiene otro barquito con otra capitana y otros marineritos, hermano. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no hace eso? Entonces dice aquí, el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ahora, ¿qué tienes tú en el interior? Ahorita hemos estado tratando, y yo he estado tratando de hacer, voy a hacer un paréntesis,
para que entendamos y comprendamos esto. El evangelio que nosotros predicamos y la palabra que se predica es de inspiración divina, hermano. Amén. Pero es de aplicación únicamente terrenal. Lo que tú y yo hagamos aquí en la tierra, ¿sí?, nos garantiza nuestra posición, ya sea en el cielo o ardiendo, hermano, o en el infierno. Pero lo que tú y yo hagamos aquí, eso es lo que nos va a garantizar nuestra posición futura. El evangelio dice en 2 de Timoteo, no lo busques, que las escrituras nos pueden hacer sabios para nuestra propia salvación. Pero para la salvación de nuestro hogar, la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestros hijos, pero tiene que tener aplicación terrenal, hermano. Pero a veces, como el siervo de Dios que dejó a la viuda completamente endeudada, a veces pensamos, hermano, que el ser tremendamente espirituales es dejar que todo por fe, que todo por la gracia de Dios se realice. No, hay cosas que tú y yo, por eso el Espíritu Santo va a llegar y te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, para que tú y yo accionemos. Ahora, dice aquí 7, y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? En tu casa, ¿sobre quién caería? No se trata, esta predicación o esta enseñanza no se trata de que tú ya inmediatamente pongas en tu mente, no, pues es aquel. No, se trata de que asumas la parte de la responsabilidad y la parte de la culpabilidad que te corresponde y que me corresponde. Pero lo más importante es que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas. Ahorita te vas a sorprender. Este era alguien que era enviado directamente por la boca de Dios. Y por más que le hizo, nunca cambió. Entonces a veces hay cosas que se tienen que hacer de manera drástica, porque habrá miembros de tu familia que no van a cambiar nunca, hermano. Se oye un tanto cuanto drástico. Dice aquí 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? O sea, 4 preguntas. Lo estaban bombardeando con preguntas, y son las preguntas que tú y yo a veces nos tenemos que hacer y sentarnos de manera madura. A ver ahí, siéntate padre de familia, siéntate madre de familia, siéntense hijos mayores. ¿Cuáles son los proyectos y los propósitos que tenemos? Porque si yo te pregunto y te lanzo la pregunta, ¿cuál es el proyecto que tú tienes para el año que viene? ¿Cómo le vas a hacer para que tu familia salga avante? ¿Qué es lo que traes aquí? ¿Qué es lo que tienes aquí? ¿Y qué es lo que estás realizando actualmente? Porque lo que estés haciendo ahorita te va a afectar para el 2014, hermano. Amén. Y más conviene que desde este momento comencemos a recapacitar. Dice aquí 10. Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, reconocía, así como tú y yo reconocemos que Dios es el que gobierna, que el Hijo es el Redentor y que el Espíritu Santo es nuestro guía. Lo sabemos, lo reconocemos, pero no hay mérito en ello. No hay mérito en ello. ¿Cuánta gente no sabe que Dios hizo las cosas? ¿Cuánta gente no hay que Jesucristo sabe que Jesucristo murió en la cruz del Calvario? ¿Cuánta gente no hay que el Espíritu Santo es real, sabe que es real? Y muchos lo niegan. 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. A veces, cuando tú estás sentado en la sala de tu hogar, ¿por qué siempre ubico toda la problemática en el contexto del hogar? Porque ¿dónde lo ponemos, hermano? ¿Dónde lo ponemos? Mira, ponle un dedo ahí.
otro dedo. Hasta que se te acaben los dedos. Capítulo 1 de Proverbios, versículo 20. Capítulo 1 de Proverbios. ¿Ya lo tienes? Capítulo 1, versículo 20. Dice aquí, la sabiduría clama, ¿en dónde? En las calles y alza su voz en las plazas. 21, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. En los principales lugares de reunión. Pero voltéame a ver, regrésate a Jonás. ¿Para qué ahorita, si tú estás viviendo un problema grave en tu casa, qué te interesa lo que esté pasando en la plaza? ¿Qué te interesa lo que esté ahorita? O si ya levantaron el plantón en el Zócalo, hermano. ¿Qué te interesa si está bloqueada ahorita la carretera cuando no sabes qué hacer con tu hijo drogadicto? ¿Qué te interesa saber si les van a remunerar los días perdidos a los maestros? O si es justo o no, cuando tu hija se está perdiendo. ¿Qué te interesa saber si la iniciativa? Claro que es importante para la vida política de este país, pero hay cosas más serias que están ocurriendo y todas ellas no tendrían relevancia si la que está ocurriendo en tu hogar no se soluciona. No tendría importancia si la problemática que tú vives en tu hogar se soluciona. Cuando se solucionan los problemas en los hogares, se van aminorando los problemas sociales. Cuando tú y yo educamos, instruimos, capacitamos, hacemos hombres y mujeres temerosos de Dios, no es que estemos contribuyendo, pero le estamos restando miembros a la delincuencia, le estamos restando miembros a la prostitución, le estamos restando miembros a las estadísticas de hogares desvinculados o de divorcios o de parejas separadas. Por eso el Señor va a comenzar por nuestros hogares. Pero aquí está un hombre que quería huir de la presencia de Dios, mas sin embargo, queriendo o no, iba arriba de una nave. Tú lo quieras o no, estás arriba de una nave junto con tu familia. Y más vale que esa familia, aunque el mar esté embravecido, lleguen a feliz puerto, hermano. ¿Por qué? Porque a veces cuando el mar se está poniendo picado y los problemas se están poniendo severos, lo más fácil es abandonar el barco. Lo más fácil es decir, contigo no se puede vivir. Es más, ¿a ti quién te va a entender? El que no te conozca, que te compre, ahí nos vemos. Y se quedó una madre con 3 hijos. O a veces se quedó un padre con 3 hijos, porque también lo hay, hermano. A veces nada más tratamos el problema desde la vista de la mujer que la dejaron. Pero hoy en día ya cada vez se da más que también la mujer abandona al marido y lo deja con los hijos. Ahorita ya indistintamente cada quien hace lo que mejor le parece. Por eso Jesucristo, con la omnisciencia que Él tiene, dice, es mejor que yo me vaya. ¿Por qué? Porque entre mi Padre, yo, el Espíritu Santo, que es omnipresente, podemos estar en todos los lugares a la vez, resolviendo la problemática de rusos, americanos, japoneses, árabes, resolviendo los problemas de los mexicanos. ¿Por qué? Porque mayores cosas que yo harán, dice el Señor, debido a que yo vine en carne. Mi influencia nada más era sectorial. Vamos a seguir. 11 de Jonás. Le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió, tómenme y échenme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé, grábate bien, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, aquí hay alguien que está reconociendo que es por su culpa. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos
que es por nuestra culpa que nuestros hijos son como son. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que nuestro hogar, como padres de familia y como esposos, primeramente, o sea, nuestra esposa es como es, nuestro hogar está como está? ¿Cuántas mujeres que están aquí, por ser como son, saben y reconocen que por ser insensatas y faltas de sabiduría, las cosas se fueron complicando más? A veces por ser rencillosas o a veces por quedarse calladas. ¿Cuántas, hermano? ¿Cuántos de los que están aquí el día de hoy, siendo hijos ya varones o mujeres ya grandecitos, saben que por culpa de ellos, por la rebeldía, por la falta de responsabilidad, por la falta de compromiso y por no estar unidos en proyectos y propósitos para con su padre y con su madre, el hogar no avanza? Lo mandaron a estudiar y no estudió, mas sin embargo sí regresó con una mujer y con un hijo. La mandaron a que estudiara y no concluyó. Y al otro lo mandaron acá y no hizo lo que tenía que hacer, mas sin embargo todos están viviendo bajo el techo y el cobijo de estos dos que tampoco se pueden entender. Ahora, pero Jonás reconoció. Ahora, ¿hay mérito en reconocer? No, ningún mérito, hermano. Cuando tú sabes que eres culpable, ¿qué mérito tiene reconocer? Ninguno. Mas sin embargo, dice aquí, yo soy, versículo 12, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. 13, y aquellos hombres, fíjate nada más, voltéame a ver, y aquí quiero poner esta situación bíblica en el seno mismo de tu hogar. Tú sabes muy bien, y a lo mejor te va a parecer doloroso, tú sabes muy bien quién está ocasionando problemas en tu hogar. Nada más que pese a todo es tu papá, pese a todo es tu mamá, pese a todo es tu hijo y lo quieres, pese a todo es tu hija y lo quieres, pero es el que está ocasionando problemas. Es el que está ocasionando problemas. Jonás dijo, soy yo. Y ellos, los que estaban todos en la nave, en lugar de reaccionar rápido y decir, órale, no lo quisieron echar rápidamente, fueron considerados con él un poco de tiempo. Así como a ti, padre de familia, así como a ti, madre de familia, te tienen consideración tus hijos, te están soportando a veces tu autoritarismo, a veces te están soportando, a veces tus faltas de sabiduría, a veces te están soportando a ti, tu mujer, tu insensatez, tu complacencia para con tus hijos. A veces a ti te están soportando, mujer, el consentimiento que tienes con tus hijos y que te desvives por tus hijos y has olvidado a tu esposo. Dice aquí, 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Oye bien, los hombres no quisieron botarlo. Dicen, vamos a buscar otra solución. Vamos a buscar, ya sabemos quién es el culpable, pero a veces la familia quiere buscarle otra solución porque no quieren herir a ese ser que también es querido. No quieren herir a esta mujer, no quieren herir a un hijo. Vamos a buscar otra solución. Tenemos que hacer que la nave llegue a tierra. Dice aquí, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Contra quién? ¿Por qué? Voltéame a ver. Porque no se trata, voltéame a ver, de esto que te voy a decir y va a parecer duro. No se trata de que pese a la manera de ser, pese a la conducta errónea, pese a la insensatez y a la necedad de uno, tú tengas que arrastrar con él, hermano. Así no dice Dios. Todo aquel que diciéndose hermano anduviere desordenadamente entre vosotros, con el tal ni conviváis. ¿Sí lo han leído, hermano? Resulta duro, pero si tú te estás esforzando juntamente con tu familia para salir adelante, para que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas, tú no vas a permitir que ni aún algún familiar cercano venga a volver a poner el desorden. Lo que estás queriendo es poner el orden en tu hogar, hermano. Mas sin embargo, dice aquí, no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces clamaron a Jehová
y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la ¿qué? ¿Ves cómo todavía están clamando por él, hermano? Dice: Señor, te pedimos que de alguna manera se solucione el problema en nuestro hogar, pero no lo lastimes o no lo lastimes, con lazos de amor trátalo. Es mi hijo y es mi hija y no quiero que sufra. A veces tiene que sufrir, hermano. A veces va a tener que padecer como el hijo pródigo, que comenzó a faltarle allá por una provincia lejana. Se dio cuenta de que en la casa de su padre aún sus jornaleros tenían abundancia de pan. A veces cuando un hijo se va, tiene que comprobar que por allá no está la vida como en su hogar. A veces un esposo tiene que comprobar que la infidelidad se paga. A veces una esposa tiene que comprobar que la falta de sabiduría y la insensatez cobra la cuota con los hijos mimados y los hijos consentidos cuando ya son adultos. Tú hiciste todo lo posible para que el padre con su autoridad no fuera demasiado severo, pero no los ayudaste. Al contrario, hiciste de ellos unos verdaderos monstruos con una capacidad de autosuficiencia que ni aún a sus padres respetan. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo aquí? Porque a veces creemos que el Espíritu Santo nada más es para tocarnos, hacer sentir bonito. No, el Espíritu Santo trae convicción, hermano, de cuál es el problema. Porque a veces nuestros ojos están cegados, nuestros oídos están cerrados y todo nuestro ser. La madre no quiere ver lo que realmente es su hija. El padre no quiere ver lo que realmente es su hijo, un holgazán, un patán. La madre no quiere ver lo que es su hijo. A veces la esposa tiene idealizado al esposo cuando el esposo no es lo que es. Y dice aquí: estos se pusieron a orar. 13. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, otro recurso, clamaron a Jehová y dijeron: mira, si vamos a ver cuáles son los recursos que emplearon. Primero, en el versículo 8, le preguntaron: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? ¿Por qué? Voltéame a ver. Porque a veces decía un predicador, le preguntaba una pareja, ya tenían 40 y tantos años de matrimonio, pero matrimonio feliz, un matrimonio feliz, un matrimonio verdaderamente feliz. ¿Cuál es el secreto de la felicidad de su matrimonio? El secreto es que no hay secretos. El secreto es que no hay secretos. Aquí le dicen: ¿de dónde vienes? ¿Qué oficio tienes? A veces pensamos que sabemos todo de aquel y aquel piensa que sabe todo de nosotros. A veces pensamos que sabemos todo acerca de nuestros hijos y a veces pensamos que sabemos todo acerca de nuestras hijas, y déjame decirte que no es cierto. Entonces dice aquí, otro recurso que hicieron, se pusieron a clamar, versículo 14, se pusieron a clamar, a orar, se pusieron a rogar: te rogamos ahora. Pero tenían consideración: no pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jesús, y ahora sí, ¿qué hicieron? A Jonás, tomaron a Jonás, ¿y qué hicieron? Pero cuando agotaron todos los recursos, hermano, ¿cuántas veces a ti, cuando un hijo que ya tiene cierta edad y que está propicio para unirse a la vida productiva, porque no quiso estudiar, pero tampoco quiere trabajar, pero sí quiere pantalones y camisas de marca, sí quiere celular y sí quiere todo y sí quiere la comida? ¿Cuántas veces te han dicho, incluso los que no vienen al templo, que el que no trabaje, que no coma, y que por favor le digas que le busque? ¿Cuántas veces? Mas sin embargo, ¿cuántas veces lo has hecho? Estos también tuvieron consideración de Jonás,
pero no había la convicción en Jonás. No había la convicción en Jonás. Reconoció. Y a veces tú y yo queremos jugar el papel de mártires, chantajeando a la familia, hermano. Este quería hacer lo mismo, pero le echaron. Si soy yo, pues échenme. Allá Dios con ustedes. Entonces dice aquí 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Voltéame a ver. Cuando tú eres el gruñón de tu casa o la gruñona de tu casa, cuando te vas de vacaciones y se queda el que no es el que es y se quedan los que no son gruñones y los que no discuten, se pasan una semana a gusto, hermano. Y ya nada más le piensan cuando dicen, ya va a regresar. Ya va a regresar. Ya regresó. Y ahora sí comenzaron otra vez las discusiones. Otra vez sí comenzaron. Cuando tú sales, tu familia descansa. Cuando tú no intervienes, tu familia descansa. Mujer, padre de familia, cuando tú no hablas, todo el mundo está contento. Y cuando tú hablas, todo el mundo se disgusta. Porque el Espíritu Santo para eso vino, para traer convicción de quién eres y quién soy, delante de Dios y delante de los otros hombres. Porque el Espíritu Santo va a hacer que tú y yo hallemos gracia delante de Dios y de los hombres. Porque necesitamos estar bien, pero primeramente con nuestra familia. Jonás era el motivo principal de la desgracia de esta nave. Y total, pese al que no querían, porque no querían que una sangre inocente estuviera sobre sus cabezas, pero tuvieron que tomar la mejor elección. ¿Cuál sería la elección que tú tomarías en tu hogar? ¿A quién le dirías, sabes qué? Recapacita. Es por ti. O cuando se descubran los papelitos y 4, si son 5, 4 digan mi nombre, ¿qué actitud voy a poner? ¿O qué actitud voy a tener? Mas sin embargo nadie lo hace. ¿Sabes por qué? Porque los demás no quieren lastimarnos, ni nosotros queremos lastimar a nadie. Pero para que el hogar funcione perfectamente bien, todos en una casa deben de examinarse a sí mismos. Dice aquí, y aquellos hombres, 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con un gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Acuérdate que había un propósito de parte de Dios, y así como hay un propósito de parte de Dios que le dijo a Abraham, desde Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y yo, Jehová, tengo todos los elementos, tengo mandatos, decretos y estatutos para que tu hogar sea un hogar feliz. Y no me interesa, mandé a mi hijo y muchos pensaron que venía para poner paz en los hogares. ¿Pensaron que venía a poner paz? No, he venido a traer disensión. ¿Sí lo has leído? Para saber quién de vosotros es el aprobado. ¿Cómo? Nuestro Señor Jesucristo, el Redentor, el Salvador, ¿vino a traer disensión? Sí, nada más que no nos equivoquemos. Cuando ya todos tienen un criterio, cuando ya todos están bajo la influencia del Espíritu Santo, cuando tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, hermano, discúlpame, pero tú no entras. Cuando tú sabes lo que tienes que hacer y no lo quieres hacer, no participas. Y hazte un lado, por favor, aunque seas padre, madre o hijo, hazte un lado. Pero a veces nosotros pensamos que el que nos marginen es culpa de aquellos. El vernos relegados es culpa de aquellos. La falta de autoridad es culpa de aquellos. No, el Señor a través del Espíritu Santo, que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, quiere que tú y yo el día de hoy, antes de que terminen este año, estos 2 meses que faltan, para que el año que viene, hermano, lo comencemos con una profunda convicción de fe, ya no de que Jesucristo es nuestro Salvador, ya no que es nuestro Redentor,
ya no que está a la diestra del Padre. Eso ya lo sabemos, ya lo creemos y por eso estamos aquí. No necesitamos fe para eso, hermano. Necesitamos fe y una profunda convicción de que Él nos enseñó la verdadera naturaleza de nuestro ser. Yo, Jaime Martínez, soy así. Yo, Jaime Martínez, soy el causante de esto. Yo, Jaime Martínez, soy el causante de esto otro. No hay necesidad de un cuarto o quinto paso. Aquí el Espíritu Santo te trae convicción. No hay necesidad de una catarsis profunda. No hay necesidad. Se necesita aceptación. Se necesita que tú y yo nos acatemos a los mandatos, decretos y estatutos del Señor. Y que por primera vez en nuestras vidas seamos sinceros con nosotros mismos, hermano. Dice aquí, ahora, fíjate nada más que te voy a mostrar. Este hombre, todo lo que hicieron por él, supuestamente había mérito en él en reconocer que él era el culpable. Pero ni aunque venía de parte de Dios, Dios de manera forzosa lo tuvo que llevar a donde tenía que cumplir con su cometido. A veces, a ti y a mí, ¿por qué crees que dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos manos y los enfermos sanaron? ¿Y qué les voy a decir? Apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Porque a veces tú y yo podemos ser única y exclusivamente instrumentos de Dios para cumplir su propósito en otros. Aunque seas padre, aunque seas madre, aunque seas hijo, más vale estar bien con Dios. Dice aquí, capítulo 3. Dios había dicho que iba a destruir a Nínive. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Entonces 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Voltéame a ver, aplicado a tu hogar. A veces pueden venir 5 o 6 de una familia aquí y 3 están convencidos de que Dios es la única solución, porque no hay más. Y Jonás, el enviado de Dios, proclamaba por obligación la palabra de Dios, pero le salió contraproducente porque toda la gente de Nínive sí creyó. Entonces mira lo que dice aquí, 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Voltéame a ver, aplicado. Algo de esos 5 miembros de tu familia, 3 tienen que hacer algo, hermano. No puede ser, aunque los otros 2 equivocados sean los líderes o sean los jerarcas, padre y madre, si los hijos tienen la razón, que los hijos tomen la bandera, que los hijos levanten bandera, que los hijos se levanten por la verdad, que los hijos se levanten por lo que Dios dice. Ahora dice aquí, 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero mira, lo que tendría que ser motivo de alegría, a veces lo que tiene que ser motivo de alegría en tu hogar, porque Dios está prosperando a uno de ellos, de los que son tus hijos o de lo que es tu esposa. A veces la espiritualidad de tu esposa te enoja, o a veces la espiritualidad de tu esposo te enoja. A veces la consagración de un hijo te molesta, a veces la consagración de una hija te molesta, pero ellos tienen la razón, no tú, porque se están apegando a las cosas de Dios. Amén. No se trata de quién va a salir triunfador, sino quién le hace caso a Dios, y Él siempre te llevará de victoria en victoria, hermano. Entonces dice aquí 4,
capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. O sea, le pesó que Dios se arrepintiera de no hacerles daño y se enojó. A veces tú te arrepientes de que tus hijos estén, o te enojas de que tus hijos estén haciendo lo correcto delante de Dios. Te apesumbra porque tú tienes otras ideas, otras filosofías. Te enojas. Y dice aquí, y oró, versículo 2, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Te pregunto, ¿Jonás no conocía a Dios con todo lo que está diciendo? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no simple y sencillamente le dijo: Señor, a donde me mandes yo iré y diré todo lo que tú quieras? Pero estaba enojado porque Jehová se había arrepentido del mal que le iba a hacer a esa familia o a esas familias en Nínive. Dice aquí 3: ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Aquí ya estaba de chantajista, hermano. Aquí ya estaba de teatrero. Así como tú, mujer insensata, puedes estar de teatrera, o tú, padre de familia, puedes estar de teatrero cuando alguien está haciendo lo correcto y lo único que buscas es llamar la atención de una manera ilícita. Porque luego se ve cuando alguien está apegado a las cosas de Dios. Luego se ve. ¿Por qué? Porque se ve un orden, se ve una afinidad, se ve una similitud, se ve una relación, se ve una proporción, se ve amor. Entonces dice aquí ya comienza Jonás con su chantaje, y aquí Jonás comienza con su teatrito. ¿Cuántos teatros te avientas tú, padre de familia? ¿Cuántos teatros te avientas tú, madre de familia, que quieres chantajear al esposo? Y que vienes incluso aquí a orar para que él cambie o para que ella cambie, cuando eres tú o es él el que está equivocado. Dice aquí 3, ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? O diciéndole: oye, ¿qué panchote me estás haciendo? O sea, ¿qué teatrote me estás haciendo? Cuando lo único que quiero es ir al templo. Cuando lo único que quiero es que alguien tiene que pedir por nuestra familia que está mal. Alguien tiene que levantar bandera. Entonces, ¿por qué te enojas tanto? Entre tu autoridad y la autoridad de Dios, me quedo con Dios. Y punto. Así pegues los brincos que pegues y te enojes todo lo que quieras, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y antes que a las mujeres también. Dice aquí 5: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Seguía con su teatro, hermano. Seguía con su teatro. Pues hagan lo que ustedes quieran, yo ya no me meto. Total, a mí ni me toman en cuenta. O sea, ¿te parecen familiares esos teatrotes? ¿Sí? A veces te sientas por allá. ¿Y tú qué opinas? No, ya no opino nada. ¿Sí? Al fin hacen lo que ustedes quieren. Y dice aquí, y se fue a una cima para ver qué ocurría. Él quería que verdaderamente sus propósitos personales o sus sentimientos personales, resentimiento, odio, venganza, falta de autoridad no reconocida, todo eso, por eso no quería que ellos fueran felices. Y se fue, se apartó allá. Nadie lo marginó, sino que él se fue para allá para ver qué acontecía con la ciudad. Él tenía la esperanza de que algo malo les pasara, como a veces tú y yo, de manera maquiavélica, o de manera, cuando tú y yo podemos maquinar. ¿Cómo no lo castiga Dios para que tú y yo llegamos y digo: ¿qué te dije?
Y Jonás esto es lo que quería hacer, para bajar y decir, ¿qué les dije? Se estaba aventando un teatrote, hermano. Y dice aquí, 6, y preparó Jehová Dios una calabacera. Lo maravilloso de Dios es que cuando tú estás enojado sin razón, cuando tú estás completamente fuera de quicio, cuando tú estás sin propósito alguno, Dios como quiera sigue teniendo misericordia de ti. Y estaba hasta allá, a pleno sol. Y viene Dios y le levanta una calabacera para que le diera sombra. A lo mejor está sufriendo un golpe de calor y está delirando este pobre. O a lo mejor es la edad, que ya los hijos ya no lo respetan. A lo mejor a la madre ya no le hacen caso porque los hijos ya crecieron. Pero no tiene tanta razón de ser tu enojo, hermano. Aquí a Jonás le levantó una calabacera para que estuviera fresco. A veces hay necesidad de que te lleven un vasito de agua porque tienes la boca seca, hermano. Estás haciendo corajes inútilmente allá. Y a veces ya te cae gordo todo el mundo, hermano. Y a veces no quieres ni venir al templo porque te cae gordo todos. Amén. Pero al último tiene la razón Dios. Y no al último, al principio, en medio y donde tú lo quieras poner. El que tiene la razón y el que es la verdad, el camino y la vida es Jesucristo. Nada más. Ya para terminar. Y preparó 6 Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su ¿qué? Voltéame a ver. De su malestar. A veces el único que está haciendo corajes eres tú, hermano. Porque quieres que todo mundo actúe como tú quieres. Y no es así. Grábatelo bien, mujer. Grábatelo bien, padre de familia. Grábatelo bien. A veces los padres quieren que los hijos sean de una manera condescendientes, permisivos, tolerantes. Y a veces no les gusta que muestren su autoridad. A veces no les gusta que no sean permisivos. A veces no les gusta que sean exigentes. A veces a la esposa no le gusta que su esposo sea de tal manera. A veces al esposo no le gusta que la esposa sea de tal manera. Pero tenemos que convencernos. El Espíritu Santo nos convence que a cada uno le reparte como quiere, hermano. Amén. Jamás vas a poder cambiar la personalidad de otro ser. Tú. Así vivas 30 o 40 años con él o con ella, hermano. Amén. Porque no está en ti. ¿A poco tú crees que el Dios, el Creador, que dijo, este va a tener un 80, va a tener los ojos negros, la nariz respingada, va a estar corpulento, va a ser morenito y le voy a poner este carácter? ¿Tú crees que tú se lo vas a cambiar? Para eso lo formó, hermano. Para eso lo hizo así. Este va a ser pacífico, este va a ser tolerante, este va a ser inquieto, este va a ser así. A todos nos formó de una manera diferente. Dice aquí 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás. Dice aquí, se desmayaba y otra vez deseaba la muerte. Hoy bien, hermano, me quiero morir, dice. Yo te pregunto, hasta ahorita que tú has visto la historia, ¿cuáles son los motivos que tenía para morirse? ¿O cuáles son los motivos que tienes tú para no habitar feliz con tu familia? El no querer estar soportando a alguien que tiene y que debe de ser diferente de ti. O el no querer estar soportando a alguien que tú tienes que tener la profunda convicción de que no puedes cambiar su carácter, ni su temple, ni su manera de ser, porque es obra de Dios. ¿O por qué? ¿Por qué se enoja tanto? 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Mira, yo quiero pensar esto. Voltéame a ver.
así como Dios estaba desde su trono viendo a Jonás, ¿sí? Así nos ve a ti y a mí, a veces haciendo berrinches a los 40, a los 50 años, a los 25, a los 30, hermano, por cosas inútiles, en los cuales se van días, se van meses, se van semanas y pueden transcurrir hasta años, y a veces las relaciones entre pareja y matrimoniales se pueden volver, o familiares, se pueden volver relaciones enfermizas. Por eso hay hogares enfermos, aunque estén peleando, así tienen 30 o 40 años, hermano. Y le dice Dios a Jonás, ¿por eso te enojas tanto? Porque la calabacera se secó. ¿Por eso te enojas tanto de que tu hijo no te obedeció cuando ve en ti el ejemplo de falta de sujeción? ¿Por eso te enojas tanto tu mujer que tu hija no te obedezca cuando sabe que tienes preferencia con el otro hijo? ¿Que a ella le exiges más y al otro no? ¿Que a ella lo pones a lavar toda la casa y el otro está completamente echado allá en su cuarto? ¿Por eso te enojas tanto? Entonces dijo Dios a Jonás 9, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y seguía con su teatro, hermano. Y a veces aquel que se margina, como la familia lo quiere, ya sea el padre o la madre, o a veces el hijo mayor, y todo el día se la ha pasado sin hablar, ya llega uno y le dice, no vas a comer, no tengo hambre. No vas a querer que te cosa un caldito. No, no tengo hambre. ¿Estás enojado? ¿Por qué tendría que estar enojado? No, ¿sí? Entonces aquí le dice, ¿por qué te enojas tanto? Él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. O sea, cuando no hay motivos, te estoy hablando de gente que viene al templo, hermano. 10, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Ahora te pregunto, ¿en qué momento se arrepintió Jonás? ¿En qué momento se arrepintió Jonás? Reconoció. Es más, la quiso hacer de mártir y lo botaron. ¿Sí? Y dijo, estoy enojado. A veces, hermano, podemos llevar nuestros teatros hasta el mismo fracaso de nuestra familia. A veces llevamos nuestros teatros hasta que todo el mundo sucumba. Y a veces es perverso el pensamiento que se puede tener interiormente cuando a base de chantajes, a base de siempre estar enojado, quieres captar la atención de todos. Por eso, en el libro de Juan, ahora ya vamos a Juan, ya para terminar. Capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, dice Jesús. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué crees? Porque tiene que haber un periodo de perfeccionamiento. Tiene que haber un periodo de discipulado. Pero jamás vas a aprender cuando no vengas con el carácter de discípulo. Hay muchas cosas que no podemos entender, pero no las puedes saber llevar. 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y te hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, Él me guiará, Él hablará, Él me hará saber, Él me convencerá.
pero primeramente acerca de todo lo que es relacionado con mi persona. Te hablaba de proyectos y propósitos. ¿Cuál es? Primeramente, para que exista un proyecto, tiene que haber un propósito. El proyecto es la manera en que se van a realizar las cosas. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero para calcular los gastos, no sea que empiece y no la pueda terminar? ¿Cuántos quieren edificar su hogar? ¿Cuántos quieren que su familia sea una familia completamente diferente para el año que viene? Entonces, primeramente tenemos que comenzar por el propósito. Ahora, lo más importante es que ya hay un propósito, hermano. No necesitas ni siquiera tenerlo, ya lo tiene Dios de parte de Él. El propósito de Dios es que todos habitemos en familia. El propósito de Dios es que estemos en paz. El propósito de Dios es que el corazón de los hijos vuelva hacia los padres. El propósito de Dios es que nadie perezca como Jonás, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero Jonás no se arrepintió, y tú y yo tenemos que arrepentirnos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué más quiere Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que habitemos en familia, que entendamos y comprendamos que no eres tú el que tienes la solución, que no es tu filosofía, no es tu conocimiento, es lo que está establecido y dictaminado por Dios, lo que nos va a hacer que tu familia no sucumba, que tu familia no se desvincule, que tu familia, que tus padres no se divorcien. El futuro está en las manos de Jesucristo, no está en las manos de iniciativas de ley, no está en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados. El futuro está en tu hogar, porque tu hogar está en la mira de Jesucristo, hermano. ¿Por qué? Porque si yo toco y tú me abres, mi Padre y yo vendremos y haremos morada contigo, amén. El que me ama guarda mis mandamientos, y mi Padre y yo vendremos y habitaremos con Él. Y cuando estén discutiendo, yo pondré calma, porque a él o a ella le daré la palabra sazonada con sal. Porque cuando estén en agonía o en angustia, yo a través de mi Espíritu Santo traeré el convencimiento de que aún en medio de la tormenta yo soy tu paz. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que primeramente me dejes cumplir mi propósito en ti? Hay un propósito de parte de Dios cuando tú todavía no tienes uno, porque yo te puedo asegurar, hermano, que ahorita doy una hoja en blanco a todos los que están aquí, y a ver, escríbeme tu propósito y el proyecto y cómo lo vas a realizar. Y ninguno de los que estamos aquí puede elaborar un bosquejo o una maqueta de lo que tiene preparado para el año que entra. Ideas vagas, pero ya Dios tiene preparado todo, hermano, todo. Lo único que quiere es que tú lo tengas en tu corazón, lo anheles, lo desees y te sujetes a Él, hermano, y Él te hará habitar en familia. ¿Cuál es el propósito que tú tienes de parte de Dios? ¿Cuál es el proyecto y cómo lo piensas realizar? Ya Dios te prepara, Dios te habla, Dios te quiere hacer habitar en familia. Dios quiere que este 2014 que va a comenzar, no lo comencemos igual, sino que verdaderamente las cosas viejas, aquí todas sean hechas. Ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios. Proyectos y propósitos. Hay un proyecto y un propósito de parte de Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29 versículo 11: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Amén. Porque todo lo hizo y todo lo hecho hermoso y en su tiempo, para que tú lo disfrutes con tu familia. Amén. Déjame orar. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.